Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les fue en el coloquio, en el cuestionario? ¿Mazo? Ahora les comparto la continuación. Bueno, entonces, a ver si se puede ver en la pantalla. Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado en las propiedades. A ver quién más consulta. Bien, la clase pasada lo último que vimos fue definición de dependencia e independencia lineal. Sí, eso fue lo último que vimos. ¿Sí? Dimos la definición de dependencia e independencia lineal. ¿Sí? Definimos cuando un conjunto es linealmente dependiente y cuando un conjunto es linealmente independiente. ¿Está bien? Y esas definiciones estaban íntimamente relacionadas con el tipo de solución de un sistema homogéneo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surgía el sistema homogéneo? Bueno, el sistema homogéneo del cual estoy hablando está asociado a esa ecuación vectorial, a esta ecuación vectorial. ¿Sí? El vector nulo escrito como combinación lineal de un conjunto de vectores. ¿Está bien? Entonces, el tipo de solución del sistema lineal homogéneo asociado a esta ecuación vectorial me indicaba si el conjunto de vectores dado es linealmente dependiente o independiente, ¿sí? Entonces nosotros ahí vimos un ejemplo, tomamos un conjunto, ¿sí? Y nos pedían que determine si es linealmente dependiente o independiente. Entonces aplicábamos la definición de dependencia lineal, ¿sí? O independencia lineal, formábamos la ecuación vectorial, ¿sí? Encontrábamos en base a esa ecuación vectorial el sistema homogéneo, ¿sí? Resolvíamos ese sistema homogéneo y nos fijábamos en el tipo de solución. Como la solución es compatible, conjunto de solución del sistema es único, entonces decíamos que el sistema es compatible determinado, es decir, los vectores, ¿sí?, de este conjunto son linealmente independientes. O lo que es equivalente, este conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Todo basado en la visualización del tipo de solución del sistema homogéneo. Además dijimos, y otra manera de determinar si un conjunto de vectores es dependiente o no, es utilizando el algoritmo de Gauss. Pero ¿sobre qué matriz? Sobre la matriz cuyas filas están formadas por las componentes de los vectores elementos de ese conjunto G. Después vamos a ver que este método, ¿sí?, este de acá, se basa en las definiciones, ¿sí?, de los espacios fila y espacio columna, en realidad el espacio fila, ¿está bien? Esa es la justificación de este método, cuando veamos espacio fila, pero por el momento yo le digo, bueno, yo sé que el algoritmo de Gauss me elimina las filas que son múltiplos de otras, ¿sí? Es decir, en este caso, como estas son las componentes de los vectores, me va a eliminar los vectores que son dependientes de otros, ¿sí? En este caso, al aplicar el algoritmo de Gauss, ¿sí?, y obtener esta matriz equivalente, ninguna fila se anula. Y eso significa que los vectores son linealmente, ¿sí?, independientes. Corrobora lo que yo obtuve utilizando la definición formal. Obviamente, en los parciales, ¿sí?, en el parcial yo, si me piden que un conjunto, que determine si un conjunto es linealmente dependiente o independiente, lo voy a hacer utilizando la definición formal. ¿Está bien? Si utilizo este método, bueno, tengo que dar la justificación, tengo que enunciar los teoremas por los cuales yo afirmo esto.
¿sí? Los teoremas o el teorema, ¿sí? Ya vamos a ver después en espacio fila, espacio columna. ¿Está bien? Y esta era la interpretación geométrica. Como los tres vectores son linealmente independientes, si yo lo grafico en el espacio, y la gráfica de esto lo hice utilizando GeoGebra, puedo ver que los vectores, ¿sí?, no son colineales, es decir, tienen direcciones distintas. O sea, tres vectores linealmente independientes, ¿sí?, tienen direcciones distintas, geométricamente tienen direcciones distintas. ¿Está bien? En el ejercicio 13, que es un ejercicio de tipo parcial, ¿sí?, fíjense que en los tutoriales hay varios ejercicios de tipo parcial. Traten, chicos, de resolver todos los ejercicios del práctico, ¿sí? En todo momento, yo les voy a pedir, por favor, que justifiquen. Yo a este ejercicio lo resuelvo utilizando la definición. Entonces, para determinar si el conjunto es linealmente independiente, utilizo la definición y procedo y voy justificando cada paso que realizo. ¿Está bien? Eso es muy importante a la hora de resolver los ejercicios de parcial. Justifico todo. ¿Por qué? Por tal teorema, por tal definición, y esto es por, ¿sí? Entonces voy justificando cada paso que hago. Acá me dice, determine si existen valores del parámetro K para que el conjunto S sea linealmente independiente o independiente. Entonces, cuando yo planteo la ecuación vectorial y encuentro el sistema lineal homogéneo asociado a esa ecuación vectorial que planteé por definición de dependencia e independencia lineal, me doy con que tengo un sistema paramétrico. ¿Está bien? Y yo ya aprendí a trabajar con los sistemas paramétricos. Como la dependencia e independencia lineal depende del tipo de solución de ese sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? Entonces voy a dar o encontrar para qué valores de K ese sistema tiene solución única y trivial, y para qué valores de K este sistema tiene infinitas soluciones. Pero como dijimos en la teoría de sistemas de ecuaciones paramétricos, muchas veces mirando el sistema original no es fácil dar el tipo de solución para determinados valores de K, ¿sí? Necesito escalonar, porque el sistema escalonado, ¿sí?, es un sistema equivalente al original de fácil resolución. Entonces yo a simple vista puedo ver cuándo este sistema va a tener solución única, para qué valores de K. Y me doy con que para cualquier valor de K menos el 1, el conjunto S es linealmente independiente. Entonces acá podemos decir, si K es distinto de 1, o lo que es equivalente, K pertenece, ahora vamos a hacer con, o lo que quiero decir, K pertenece a los reales menos el conjunto formado por el número 1, ¿sí? El conjunto S es linealmente independiente. ¿Está bien? Ahora, este sistema va a tener infinitas soluciones si a mí me queda mayor número de variables libres. Si yo tengo variables libres, así sería. Entonces este sistema va a tener infinitas soluciones si tengo variables libres. Entonces yo tengo acá, tal cual me quedó el sistema escalonado, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces se me tienen que ir algunas ecuaciones. Como yo realizo sustitución hacia atrás, ¿sí?, miro la última ecuación. La última ecuación, si K toma el valor 1, esta ecuación se transforma en la identidad 0 igual a 0. Entonces me queda mayor número de incógnitas que de ecuaciones. ¿Está bien? Eso significa que cuando K toma el valor 1, el conjunto es linealmente dependiente. Fíjense que no es complicado. Yo acá estoy utilizando definición de dependencia e independencia lineal y además, ¿sí?, el análisis de un sistema paramétrico
que ya fue realizado o aprendido en temas anteriores. ¿Está bien? Como también le dije la clase pasada, este problema es muy importante, es de tipo parcial. ¿Sí? Ese problema es de tipo parcial. Entonces, me dicen, si ese es un conjunto incluido en el espacio vectorial B y ese es linealmente independiente, yo quiero determinar si el conjunto T, cuyos vectores están en función de los elementos de ese, es linealmente dependiente o no. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero analizar la dependencia, independencia lineal, yo siempre planteo la ecuación vectorial. Y yo en este caso quiero, por definición, ¿no es cierto?, de dependencia, independencia lineal. En este caso, yo quiero saber si T es dependiente o independiente. Entonces, yo trabajo con los elementos de T. Entonces, planteo esta ecuación vectorial. Alfa 1 por el primer elemento de T, más alfa 2 por el segundo elemento de T, más alfa 3 por el tercer elemento de T. Yo quiero averiguar cuánto vale alfa 1, alfa 2, alfa 3. Porque si todos valen 0, entonces el conjunto T es linealmente independiente. Y si alguno de ellos, al menos uno, es distinto de 0, eso significa que T es linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces, planteo la ecuación vectorial, pero acá lo que me conviene hacer es aplicar la propiedad distributiva y asociar y transformar este primer miembro en este primer miembro, donde cada uno de los términos está en función de un solo vector, v y w. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, voy a utilizar la hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis me dice que w son linealmente independientes. Entonces, en esta ecuación vectorial, los escalares que lo acompañan tienen que ser todos ceros. Y eso me permite formar un sistema homogéneo, del cual puedo concluir que alfa 3 vale 0, alfa 2 vale 0 y alfa 1 vale 0 sin necesidad de escalonar, porque ya está justito, digamos, para determinar los valores de los escalares. Y como esos escalares valen todos 0, pues yo estoy en busca de los valores de esos escalares, ¿sí? Eso quiere decir, en esta ecuación vectorial alfa 1, alfa 2 y alfa 3 valen 0, eso quiere decir que los vectores elementos de T son linealmente independientes, es decir, T es linealmente independiente, ¿sí? Ahora vamos a las propiedades, ¿sí? Las propiedades de la dependencia e independencia lineal. Me dice la primera propiedad: cualquier conjunto unitario B es linealmente independiente si y solo si su único vector es no nulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto formado por un solo elemento, ¿sí? Si ese elemento es no nulo, entonces yo puedo decir que ese conjunto es linealmente independiente, ¿está bien? Es decir, si el único elemento de ese conjunto es el vector nulo, automáticamente afirmo que el conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, yo quiero mostrar una equivalencia. Acá me dice sí, solo sí. Entonces, tengo que demostrar la ida y tengo que demostrar la vuelta. Bueno, en la ida yo tengo como hipótesis, ¿sí?, un conjunto formado por un solo elemento que es linealmente independiente. Entonces, esa es mi hipótesis, ¿está bien? Yo quiero probar que el vector B es no nulo. Eso quiero probar, la tesis, ¿sí? En la ida, la hipótesis es esta. Pero si yo sé por hipótesis que B es linealmente independiente, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo plantee la ecuación vectorial, el alfa es 0. Eso me dice la hipótesis, ¿está bien? Esto está en lenguaje coloquial y acá está en lenguaje simbólico. Eso es lo que quiere decir el lenguaje simbólico, la hipótesis, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si B es 0? Yo quiero probar que su único vector es no nulo teniendo a esto como hipótesis. ¿Qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasa si B vale 0? Si B vale 0, en esta ecuación vectorial, si B es el vector nulo, en esta ecuación vectorial, ¿sí?, esta igualdad
se va a cumplir, si B es 0, esta igualdad se va a cumplir siempre. Siempre se va a cumplir. ¿Está bien? Porque si B vale 0, perdón, si B es el vector nulo, esta igualdad siempre se cumple. Para cualquier valor de alfa, ¿sí? Para cualquier valor de alfa, no necesariamente alfa igual a 0, si B es vector nulo. Ah, pero esto va a contradecir la hipótesis, porque la hipótesis me dice que este conjunto es linealmente independiente, es decir, en la ecuación vectorial, alfa vale 0. Entonces, nosotros decimos que si B es el vector nulo, esta ecuación vectorial se cumple siempre, ¿sí? Para cualquier alfa, ¿sí? No necesariamente alfa igual a 0. Entonces, esto está contradiciendo la hipótesis. Por lo tanto, yo voy a concluir que B es distinto del vector nulo, ¿sí? Ahora, en la vuelta, ¿alguien tiene alguna duda? No. En la vuelta, mi hipótesis es que B es distinto del vector nulo. B no nulo. Yo quiero probar que este conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, por hipótesis, yo tengo que B es distinto del vector nulo. Ah, pero si B es distinto del vector nulo, esta expresión, alfa por B igual a 0, se da cuando alfa es 0, ¿sí? Porque yo sé por hipótesis que B es distinto de nulo, del vector nulo. Pero si yo planteo esta ecuación, que es la ecuación vectorial de la definición de dependencia e independencia lineal, esta igualdad se da cuando alfa vale 0, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el conjunto formado por el único vector B no nulo es linealmente independiente. A ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Buenas tardes, profesora. Sí, hola. Mi consulta es, sí o sí, cada vez que nos piden demostrar esto, tienen que ser la ida y la vuelta, sí o sí. Sí o O, sí, si es un sí y solo sí. Si en la proposición me aparece un sí y solo sí, ¿sí? Si en la preposición me aparece un sí y solo sí, sí o sí tengo que mostrar la ida y la vuelta, porque es una equivalencia. ¿Sí? Esto es equivalente, sí, solo sí, acá tengo una equivalencia. ¿Está bien? Entonces, sí o sí tengo que demostrar la ida y tengo que demostrar la vuelta. Sí o sí. ok, gracias. Ah, pero si yo tengo un entonces solamente, ay no. Entonces acá me dice, ¿puedes repetir la ida? A ver, Carlos. Sí. Bueno, a ver, en la ida yo tengo que mostrar, ¿sí? En la ida tengo como hipótesis que B es linealmente independiente. Esa es mi hipótesis en la ida. Mi tesis es que B es un vector distinto al vector nulo. B es no nulo. Eso es lo que tengo que demostrar, que B no es un vector nulo. Pero si a mí me dicen que B es linealmente independiente, que el conjunto, perdón, formado por el único vector es linealmente independiente, eso quiere decir que cuando yo plantee la ecuación vectorial, ¿sí? En este caso, como tengo un solo elemento, la ecuación vectorial va a ser alfa o beta, lo que sea. Alfa por B igual al vector nulo. ¿Está bien? En esa ecuación vectorial se va a cumplir sí, solo sí, ¿sí? El alfa es 0. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo por hipótesis que este conjunto es linealmente independiente. Eso es lo que digo acá. ¿Sí? Esta es la idea. Si alguien me dice un conjunto formado por el vector B es linealmente independiente, automáticamente en mi cabeza, ¿sí? Voy a decir que el escalar alfa que acompaña al vector B en la ecuación vectorial, esta, es 0. ¿Sí? Si todos los escalares son 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Eso por definición. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esto es por definición. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Pero esto es mi hipótesis, lo que yo tomo como verdadero. Entonces,
Ahora, ¿qué pasa? Voy a mirar esta ecuación. ¿Qué pasa si B es el vector nulo? Cosa que yo no quiero. No quiero llegar a eso. ¿Está bien? Yo supongo que B es el vector nulo. ¿Está bien? Yo quiero llegar a que B es distinto al vector nulo. Entonces, como que estoy utilizando, digamos, el método del absurdo. Entonces digo, ¿qué pasa si B es el vector nulo? Y bueno, si B es el vector nulo, en esta igualdad, ¿y de dónde saco esa igualdad? Y bueno, de la definición de dependencia e independencia lineal, ¿sí? Alfa por ese único vector tiene que ser igual a 0. Entonces, si B es el vector nulo, alfa por B igual a 0, igual al vector nulo, se va a dar o se va a cumplir o va a ser verdadero para cualquier valor de alfa, ¿sí? Porque justamente B es el vector nulo, entonces alfa por el vector nulo es el vector nulo. ¿Se cumple? Sí, pero para cualquier valor de alfa, no necesariamente 0. Entonces quiere decir que hay infinitos valores de alfa que hacen que esta igualdad se cumpla cuando B es el vector nulo, ¿sí? Y si hay infinitos valores de alfa, eso quiere decir, por definición de dependencia lineal, ¿sí? Que, perdón, si hay infinitos valores de alfa, eso quiere decir que el conjunto es linealmente dependiente, el conjunto formado por el vector B. Y eso contradice la hipótesis, ¿está bien? Porque por hipótesis, ¿sí?, alfa es 0. Cuando yo planteé esta igualdad, alfa es 0, ¿está bien? Y al contrario, esto contradice la hipótesis, pero esto contradice la hipótesis porque yo estoy pensando que B es nulo, el vector nulo. Por lo tanto, B es distinto del vector nulo. ¿Me explicó? ¿Ahora sí se entendió la ida? Bueno, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Sergio, creo que vos me preguntabas la ida. Bueno, entonces, vamos a la propiedad 2, ¿sí? Rápidamente. Entonces, la propiedad 2 me dice, creo que sí. Carlos. Bueno, la propiedad me dice, la 2, cualquier conjunto de vectores A que contenga el vector nulo es linealmente dependiente. Entonces, un conjunto, cualquier conjunto de elementos de un espacio vectorial, ¿sí?, que contiene el vector nulo es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores y ese conjunto de vectores contiene el vector nulo, automáticamente puedo decir, por esta propiedad, que ese conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces vamos a la demostración. Entonces, sea un conjunto de vectores, ¿sí? Tengo este A, un conjunto de n vectores, ¿sí? Y vamos a suponer que uno de ellos es el vector nulo. ¿Cuál? Algún B sub i, que puede ser B sub 3, B sub 4, B sub 5, ¿sí? Algunos de esos vectores, vamos a suponer que alguno de esos vectores es el vector nulo, ¿sí? Entonces yo voy a suponer que el vector B sub i es el vector nulo. Entonces, si nosotros escribimos la combinación lineal tomando alfa sub i como el escalar que multiplica el vector B sub i, que es el vector nulo, ¿sí?, vamos a suponer que los demás escalares, cuando yo escriba esta combinación lineal, ¿sí?, alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa sub i por BI más alfa sub n por Bn. Pero nosotros vamos a suponer, ¿sí?, en este caso, que todos los escalares que acompañan a los vectores B1, B2, distintos, ¿sí?, del vector B sub i, son todos ceros. Si yo pruebo que alfa sub i es 0, entonces todo este conjunto es linealmente independiente. Por eso es que yo supongo acá que, en el peor de los casos, que todos estos elementos escalares que acompañan a los demás vectores distintos de sub i, ¿sí?, son ceros. Si yo supongo eso, entonces de acá de esta ecuación solamente me queda esto,
alfa sub i por b sub i, porque yo supuse que los escalares que acompañan los vectores b1, b2, b3, ¿sí?, distintos de b sub i, son ceros. Entonces me queda esta ecuación. Pero nosotros habíamos dicho que habíamos supuesto que el vector b sub i es justamente el vector nulo. ¿Está bien? Si el vector b sub i es el vector nulo, esta ecuación se cumple para cualquier alfa sub i. No necesariamente alfa sub i 0. ¿Está bien? Entonces, estoy diciendo que A es linealmente dependiente, porque en esta ecuación alfa sub i toma cualquier valor, puede tomar cualquier valor real. ¿Sí? ¿Se entiende? No necesariamente el 0. Entonces, el tipo de solución del sistema homogéneo asociado a esta ecuación vectorial, ¿sí?, está formado por, va a ser infinitas soluciones, va a ser consistente, el sistema va a ser compatible indeterminado, consistente con infinitas soluciones. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo concluyo que A es linealmente dependiente. ¿Se entiende? Porque el conjunto solución del sistema homogéneo asociado a esa ecuación vectorial, ¿sí?, va a estar formado por infinitas n-uplas. ¿Quedó claro eso o no? A ver, ¿hay alguna consulta, chicos? Ah, perfecto. Bueno, entonces pasemos a el ejercicio 3. Perdón, la propiedad 3. Un conjunto de vectores linealmente dependiente, sí y solo si uno de sus vectores combinación lineal de los restantes. Entonces acá tenemos nuevamente un sí y solo sí, ¿sí? Tengo que demostrar la ida y tengo que demostrar la vuelta. Entonces a la ida le decimos condición necesaria y la vuelta condición suficiente. ¿Está bien? Entonces demuestro la ida. En la ida, mi hipótesis es que ese conjunto de vectores, por ejemplo este de acá, es linealmente dependiente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo plantee la ecuación vectorial, algún alfa sub i es distinto de 0. Eso quiere decir. ¿Está bien? Y mi tesis, o lo que yo tengo que probar, es que uno de sus vectores es combinación lineal de los restantes. Entonces, vamos a tomar un conjunto formado por n vectores. Ese conjunto es linealmente dependiente. Entonces, si yo planteo la ecuación vectorial, utilizando la definición de dependencia lineal, ¿sí?, algún escalar, algún alfa sub i es distinto de 0. ¿Por qué? Porque por hipótesis el conjunto A es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, acá, sin pérdida de generalidad, decimos acá, podemos suponer que alfa 1 es mi alfa sub i. ¿Está bien? Eso quiere decir que a partir del asterisco, si yo supongo que alfa 1 es mi alfa sub i, que es distinto de 0, y eso es sin perder generalidad, ¿sí?, yo puedo de acá despejar, ¿sí?, y mandar, por ejemplo, puedo dejar en el primer miembro al término que contiene alfa sub 1, ¿sí?, y del otro miembro los opuestos de alfa 2b2, alfa 3b3 y alfa nbn, y así, ¿sí? De acá, como yo sé, como he supuesto que alfa 1 es distinto de 0, eso quiere decir que yo puedo pasar dividiendo alfa 1 a todos los términos, ¿sí? Entonces me va a quedar B1 igual a esa combinación lineal. ¿Está bien? Por lo tanto, yo acá estoy diciendo que B1, ¿sí?, es combinación lineal de los vectores B2, B3, B sub n. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces ya estoy mostrando que uno de sus vectores es combinación lineal de los restantes.
¿No hay dudas? No. Entonces quedó claro eso. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Ahora en la vuelta. En la vuelta, ¿sí? Es también bastante sencillo. En la vuelta yo tengo como hipótesis que uno de los vectores de este conjunto es combinación lineal de los restantes. Entonces yo quiero probar que el conjunto de vectores es linealmente dependiente, ¿sí? Y eso se ve a simple vista también. Entonces, esto es lo que yo quiero probar. Si un vector de A es combinación lineal de los restantes, entonces A es linealmente dependiente, ¿sí? Supongamos, también acá sin pérdida de generalidad, que B1 es combinación lineal de los restantes, de los vectores restantes, ¿sí? Eso por hipótesis. Entonces, vamos a suponer que B1 es combinación lineal de los restantes, es decir, puedo plantear esa ecuación vectorial. Me dice B1 es combinación lineal de B2, B3, B sub n. ¿Está bien? A ver qué me preguntan acá. Carlos me dice, sin pérdida de generalidad. Es decir, nosotros cuando demostramos alguna proposición, ¿sí? Siempre lo tenemos que hacer de manera general, digamos, ¿sí? Entonces, acá es equivalente, sin pérdida de generalidad, acá en este caso y en los anteriores casos también. Acá, supongamos sin pérdida de generalidad, o sea, es como que yo del conjunto de estos vectores, yo estoy diciendo por hipótesis, ¿sí? Que uno de estos vectores es combinación. Dentro de este conjunto de vectores yo tengo que uno es combinación lineal de los restantes. No sé cuál. Puedo suponer que el vector B sub I es combinación lineal de los restantes y eso también es correcto, digamos. Entonces de estos vectores yo tomo el vector B sub I y ahí lo estoy haciendo de manera general a la demostración. Pero es igualmente válido si yo supongo que el vector B1 es combinación lineal de los restantes. Es igualmente válido suponer que B2 es combinación lineal de los restantes. Entonces yo no pierdo generalidad allí. ¿Está bien? La demostración sí sigue siendo para cualquier elemento de A. Sigue siendo válida para cualquier elemento de A. No sé si me explico. Entonces, yo quiero mostrar que A es linealmente dependiente, ¿sí? Si uno de los vectores del conjunto A es combinación lineal de los restantes. Entonces, yo puedo suponer que el vector B sub I, elemento de A, es combinación lineal de los restantes. O bien, puedo suponer, sin perder generalidad, ¿sí? Que el vector B1 es combinación lineal de los restantes. Entonces, por definición de combinación lineal, puedo plantear esta ecuación, ¿sí? Esa ecuación vectorial, y es por definición de combinación lineal. ¿Se entiende? Entonces, de acá, reacomodando esta igualdad, ¿sí? Mandando el B1 al segundo miembro, entonces me queda B2 por B2, más beta sub 3 por B3, más beta sub n por Bn, menos B1 igual a 0. De esta igualdad, porque esta es la que utilizamos en la definición de, cuando igualamos al vector nulo, ¿sí? Nosotros estamos, digamos, en el fondo utilizando la definición de dependencia e independencia lineal. De esta igualdad puedo decir que los vectores B1, B3, perdón, B2, B3, B sub n, B1 son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque alguno de estos escalares, por ejemplo el que acompaña a B sub 1, que es el menos 1, es distinto de 0. Entonces, si alguno de los escalares es distinto de 0, entonces los vectores B1, B2, B3, B sub n que aparecen acá en esta combinación lineal, ¿sí? Son linealmente dependientes. ¿Está bien? O, lo que es lo mismo, el conjunto A es linealmente dependiente. ¿Se entendió esa demostración? Acá parece que sí, porque no hay consultas en el chat. Bueno, no son complicadas las demostraciones. Estas demostraciones las saqué del
no me acuerdo si del Merino o del COSAC. ¿Está bien? Estas demostraciones. Merino o COSAC. No sé si ustedes lo encontraron en internet. Está en internet. Se lo puede bajar a ambos libros. Bueno, entonces vamos a la propiedad 4. La propiedad 4 me dice, cualquier conjunto que contenga un subconjunto linealmente dependiente es también linealmente dependiente. Entonces, si yo tengo un conjunto grande que contiene un conjunto que es linealmente dependiente, entonces ese conjunto grande es también linealmente dependiente. Entonces yo acá tengo que mostrar una implicación. ¿Se entiende? Entonces yo tengo como hipótesis que un subconjunto de un conjunto más grande es linealmente dependiente. Entonces nosotros vamos a suponer que este es el conjunto linealmente dependiente. Yo quiero probar, ¿sí? Mi tesis es que un conjunto más grande que lo contiene este es también linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces yo quiero probar la dependencia lineal de un conjunto de vectores. ¿Sí? Entonces yo acá voy a partir, no hay consulta, no, de mi hipótesis. ¿Sí? Yo sé por hipótesis que estos vectores son linealmente dependientes. Eso quiere decir que cuando yo plantee la ecuación vectorial, ¿sí? Alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa sub n por Bn, en la ecuación vectorial, algunos de estos escalares son no nulos, ¿sí? Algunos de los escalares son no nulos, es decir, el sistema homogéneo asociado a esta ecuación vectorial, ¿sí? Tiene infinitas soluciones. Eso quiere decir, ¿está bien? Entonces, vamos, por ejemplo, podemos suponer que el escalar alfa 1 es distinto de 0. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros suponemos. Podemos suponer también, sin pérdida de generalidad, ¿está bien? Que el escalar alfa 1 es distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, yo quiero probar que este conjunto es linealmente dependiente. Es un conjunto más grande que contiene a este, al de la hipótesis. ¿Sí? Bueno, entonces escribimos esta combinación lineal. Alfa 1 por este vector, más alfa 2 por este vector, más alfa 3 por este, más, y acá, en realidad, yo tomo esta igualdad y agrego ceros, ¿sí? Agrego términos que contengan al vector nulo, porque este es el vector nulo y no me modifican esta expresión original. ¿Está bien? Entonces, a esta igualdad la transformo en esta igualdad, sumando ceros, digamos, entre comillas cero, me refiero a los vectores nulos. ¿Está bien? Entonces, lo mismo, puedo suponer que los escalares que acompañan a estos vectores restantes son ceros, en el peor de los casos. Yo quiero probar que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces, en el peor de los casos, yo supongo que estos escalares que acompañan a estos vectores restantes del conjunto son todos ceros. ¿Está bien? Entonces, pero yo he supuesto que este alfa 1 es distinto de 0. Como yo he supuesto que alfa 1 es distinto de 0, entonces existe algún alfa sub i distinto de 0, con lo cual me está diciendo que el conjunto formado por estos vectores B1, B2, B3, Bn, B sub n más 1, B sub m, ¿sí? Es linealmente dependiente. Y eso es por definición. ¿Quedó claro eso, chicos? Espero que sí. O no. ¿O hay alguna duda al respecto? A ver. ¿Por qué no me quiere? A ver el mouse. Mazo. A ver, Iván, ¿en qué es lo que no se entiende, digamos? No entendí cuando agrega los demás vectores con escalares cero. Claro, porque yo puedo hacer eso en matemática, digamos, sumar ceros. ¿Se acuerdan en algunas demostraciones? Uno dice, sumo ceros. ¿Modifico la expresión? No la modifico. ¿Está bien?
Claro, la igualdad se mantiene, exactamente. Exactamente. Entonces, pero ¿qué suma? ¿Cuántos términos agrego? Bueno, yo quiero agregar, ¿sí? ¿Cuántos términos? Serían m menos n términos, ¿sí? Asociado a los vectores b sub n más 1, b sub n más 2, b sub m, ¿sí? Entonces, yo parto, esta es mi hipótesis. Yo supongo que, yo sé que por hipótesis este conjunto es linealmente dependiente. Entonces, al ser este conjunto linealmente dependiente, ¿sí? En la ecuación vectorial, en la combinación lineal esta, que aparece en la definición de dependencia e independencia lineal, ¿sí? No todos los escalares son cero, porque yo sé que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces yo supongo, sin pérdida de generalidad, vuelvo a repetir esa palabra, que el alfa sub 1 es distinto de cero, pero también puedo suponer que alfa sub 2 es distinto de cero, o que algún alfa sub i es distinto de cero. ¿Se entiende? Entonces, de esta igualdad, como los vectores b1, b2, b3, b sub n son linealmente dependientes, en la ecuación vectorial, algún alfa sub i es distinto de cero. Es decir, el conjunto solución del sistema homogéneo asociado a esa ecuación vectorial está formado por infinitos vectores. ¿Se entiende? Entonces yo voy a suponer, como estos vectores son linealmente dependientes, yo voy a suponer que algún alfa sub i es distinto de cero. ¿Puedo suponer eso? Sí, porque el conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Sí? El sistema homogéneo no tiene solución, asociada a esta ecuación vectorial, no tiene solución única y trivial, porque el conjunto es dependiente. Entonces, algún alfa sub i va a ser distinto de cero. ¿Se entiende? Entonces, yo supongo que alfa 1 es distinto de cero sin perder generalidad. ¿Está bien? Entonces, tomando esta igualdad, ¿sí? Yo puedo agregar términos. ¿Sí? Puedo sumar ceros, entre comillas cero, porque yo estoy sumando vectores nulos, neutro de la suma en vectores, ¿está bien? Entonces acá tomo esta igualdad y la igualdad se sigue manteniendo si yo agrego estos términos, ¿se entiende? Pero ¿por qué 0 acompaña a b sub n más 1? Porque si yo supongo que acompaña el alfa sub n más 1, puedo decir que el alfa sub n más 1 puede ser distinto de 0 y ya estoy mostrando que esta igualdad, ¿sí? Ya estoy mostrando que estos vectores son linealmente dependientes. ¿Se entiende? Si alguno de los escalares que acompañan a estos vectores son no nulos, ya estoy suponiendo que el conjunto de esos vectores son linealmente dependientes. ¿Se entiende? Entonces, esto se da, ¿sí? En el peor de los casos, sí, o si los escalares que acompañan a estos vectores son no nulos, ¿sí? Basta analizar estos términos. ¿Se entiende? ¿Me explico? Porque si estos son no nulos, entonces algunos de estos términos, algunos de los escalares de estos términos son no nulos, entonces ya estoy mostrando que el conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? De estos vectores. Entonces yo supongo que son nulos. ¿Es válido? Sí, porque yo tomo esta igualdad, ¿sí? Y sumo ceros, digamos, y obtengo esta igualdad. Esta igualdad se sigue manteniendo. ¿Se entiende? Entonces, pero yo había supuesto que alfa 1 es distinto de 0. Entonces, como yo supongo que de estos escalares, este que acompaña a B1 es distinto de 0, entonces ya estoy diciendo, ¿sí? Que este conjunto grande es linealmente dependiente. Porque estoy mostrando que al menos, ¿sí? Un escalar es distinto de 0. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, entonces entonces la conclusión es que si yo tengo, ¿sí? Un subconjunto de un conjunto grande que es linealmente, si yo tengo un subconjunto que es linealmente dependiente, entonces el conjunto grande que lo contiene también va a ser linealmente dependiente. En la otra propiedad, ¿sí? Me dicen lo siguiente,
Cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente es también linealmente independiente. Entonces, si yo tengo un conjunto grande que es linealmente independiente, cualquier subconjunto de él también va a ser linealmente dependiente. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo un conjunto grande y el subconjunto es linealmente independiente, yo no puedo decir nada acerca del conjunto grande. ¿Se entiende? La propiedad me dice, si un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Perdón, así sería, cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente también va a ser linealmente independiente, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar es esta implicación donde mi hipótesis es que yo tengo un subconjunto, ¿sí? Perdón, acá me dice que cualquier subconjunto, donde mi hipótesis me dice que el conjunto grande es un conjunto linealmente independiente. Y mi tesis es que un subconjunto de ese conjunto es también linealmente independiente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es enunciar esto que está en lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, si yo tengo este conjunto, un conjunto grande, de m vectores, es linealmente independiente, si yo tengo un conjunto linealmente independiente, entonces un subconjunto de él es también linealmente independiente, ¿sí? Siendo n menor que m. Son la cantidad de elementos de cada uno de los conjuntos, ¿sí? Entonces, yo quiero probar que este conjunto es también linealmente independiente. Entonces, cuando yo quiero probar que un conjunto es linealmente dependiente-independiente, planteo la ecuación vectorial, ¿sí? Entonces, alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn igual a B sub n igual al vector nulo, ¿sí? Entonces, esta igualdad es equivalente a esta igualdad. Fíjense que acá vuelvo a agregar ceros, digamos. La igualdad se sigue manteniendo, ¿sí? Entonces, yo quiero mostrar que este conjunto es linealmente independiente. Entonces agrego ceros, ¿sí? Entonces, yo quiero mostrar que todos los escalares que acompañan esta ecuación vectorial son nulos. Pero yo tengo como hipótesis que este conjunto formado por m vectores es linealmente independiente. Entonces, todos estos escalares son ceros. Por lo tanto, yo concluyo que el conjunto B1, B2, Bn es linealmente independiente, ¿sí? Porque todos estos escalares son ceros por hipótesis. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso o no? A ver, preguntas. No sé si se dan cuenta que siguen la misma Profe, idea ¿me que lo escucha? anterior. ¿Sí? Profe, ¿me Sí, escucha? sí. Hola. Hola. Eh, entonces, si yo tengo un conjunto grande, independiente, si yo agarro de ese conjunto un subconjunto, también será independiente, Exactamente. Sí. pero no se podrá la recíproca, ¿que no? No. No, no. No siempre se va a dar. Tengo un Depende. subconjunto pequeño, Claro. el conjunto grande no será del Claro. todo independiente. Claro, no va a ser igual que el teorema 4. ¿Sí? Si yo tengo un subconjunto de un conjunto de elementos donde ese subconjunto es linealmente independiente, yo no puedo decir nada acerca de el conjunto grande que lo contiene, si es independiente o no. ¿Se entiende? A diferencia del teorema 4. El teorema 4 me dice que si yo tengo, digamos, un subconjunto que es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces el conjunto que lo contiene también es linealmente dependiente. Eso no sucede en la independencia lineal. ¿Se entiende? No se da esa generalidad, digamos. ¿Me explico? Esa proposición. ¿Quedó claro eso? Bueno, a ver si hay preguntas.
Bien. Entonces, vamos a la definición de base y dimensión de un espacio vectorial. Entonces, acá decimos que el concepto de base es muy importante, ¿sí? Yo puedo determinar base y dimensión solamente de un espacio vectorial. Por eso me interesa siempre identificar los espacios vectoriales o subespacios, ¿sí? Una base, ¿para qué me sirve una base? Una base me determina un sistema de referencia. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con un sistema de referencia generado por la base canónica. ¿Y cuál es la base canónica? La formada por ejemplo, en R2, la formada por los vectores 1, 0, 0, 1. ¿Sí? El 1, 0 me genera todo el eje X y el 0, 1 a todo el eje Y. ¿Sí? Entonces, hemos trabajado con el sistema de referencia R2, ¿sí? Y R3 generado por las bases canónicas. ¿Está bien? Entonces, una base me determina un sistema de referencia. Esa es una de las utilidades de base de un espacio vectorial. Pero, ¿qué me dice la definición de base? Entonces, dado un espacio vectorial de dimensión finita. Claro, pues nosotros acá en ALGA trabajamos con espacios vectoriales de dimensión finita. Por ende, las bases están formadas por una cantidad finita de elementos, no infinita de elementos, ¿sí? Nosotros acá en ALGA trabajamos con espacios vectoriales de dimensión finita. Y un conjunto B, formado por estos vectores, incluido en ese espacio vectorial. Decimos que B constituye una base del espacio vectorial B, sí y solo si B es linealmente independiente. Y además B es un generador del espacio vectorial B. Entonces, ambos conceptos ya los entendemos, ¿sí? Entonces, una base es un conjunto que es linealmente independiente y generador del conjunto B, del espacio vectorial B, ¿sí? Eso es una base. ¿Y a qué llamamos dimensión? Bueno, la dimensión es el número de vectores que tiene ese conjunto que me constituye una base del espacio vectorial B. ¿Está bien? Entonces vamos a un ejemplo. En este ejemplo me dice, es B, el conjunto formado por estos dos vectores, una base de R2. Entonces, para que sea base, tiene que ser linealmente independiente y generador de este conjunto, ¿sí? Entonces, yo necesito verificar si es linealmente independiente. Para ello planteo la ecuación vectorial, ¿sí? El vector nulo, combinación lineal de los vectores, elemento de este conjunto. ¿Está bien? Entonces, planteo la ecuación vectorial, encuentro el sistema homogéneo asociado a esa ecuación vectorial, me fijo en el tipo de solución. En este caso, aplicando el algoritmo de Gauss, encuentro que alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0. Es decir, la solución de este sistema es única y trivial, ¿sí? Por lo tanto, puedo concluir que B es linealmente independiente. Ahora, B será generador de todo R2. Entonces, para responder a esa pregunta, tengo que plantear otra combinación lineal, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá en este caso tengo que tomar el vector genérico, ¿sí? Y analizar si tengo condiciones sobre los parámetros o no. ¿Quiénes eran los parámetros? Las componentes de ese vector genérico. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en la clase pasada. Entonces, resuelvo el sistema paramétrico asociado a esa ecuación vectorial y resulta que en este sistema no tengo que imponer condiciones sobre las componentes X y Y, ¿está bien? No tengo que imponer condiciones. Y al no imponer condiciones, es lo que vimos en el ejemplo de la clase pasada, eso quiere decir que cualquier par ordenado X y Y está generado por estos dos vectores. Es decir, esos dos vectores me generan a todo R2. Por lo tanto, se está cumpliendo la segunda condición. Este conjunto me genera a R2.
a todo R2. Es decir, puedo concluir que esos vectores, ¿sí?, que B constituye una base de R2. Conjunto de vectores B dados constituye una base de R2. ¿Se entiende eso, chicos, lo que es base dimensión? Después vamos a ver algo muy importante, que la base de un espacio vectorial no es única. ¿Por qué decimos que la base no es única? ¿Por qué puedo concluir ahora que la base no es única? La base de un espacio vectorial no es única. Podría tener distintos generadores. Perfecto, exactamente. Claro, la base no es única. ¿Por qué? Porque el conjunto de generadores de un espacio vectorial no es único, y eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Con los ejemplos. Entonces la base no es única. ¿Por qué? Porque el conjunto de generadores de un espacio vectorial o subespacio no es único, ¿sí? Por eso acá concluimos que la base de un espacio vectorial no es único. Después vamos a ver que el número de vectores de una base sí es único. Todas las bases de un espacio vectorial van a tener la misma cantidad de vectores, ¿sí? Entonces, acá, ¿por qué es tan importante conocer una base de un espacio vectorial? Bueno, esta es otra de las aplicaciones de base. La razón fundamental es que si conocemos una base de un espacio vectorial, todo vector del espacio vectorial puede ser expresado a partir de esa base de manera única, ¿sí? O sea, un vector yo lo puedo expresar de manera única como combinación lineal de los elementos de una base de un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, esto es lo que me dice el teorema, este teorema, que lo llamamos teorema 3. Me dice, sea B un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales o complejos, ¿sí? Es un cuerpo K. Si B constituye una base de ese espacio vectorial B, entonces todo vector B perteneciente a ese espacio vectorial se escribe de forma única, como combinación lineal de los vectores de B. Esa combinación lineal es única, ¿sí? Los escalares son únicos, a eso se refiere. Se escribe de forma única como combinación lineal de los vectores de B. Es decir, los escalares son únicos. Entonces, para entender este teorema, antes de demostrarlo, ¿sí?, vamos a dar una serie de ejemplos, ¿sí? Vos, silencio, pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Con eso no me compras. ¿Qué cosa? No me compras con eso. A ver, ¿dónde está? ¿Qué cosa? Silencien los micrófonos. Silenciar a Darío. Silenciar a Leonel. No sé si son los únicos. Sí, todos están silenciados. Bueno, aprendí a hacer eso gracias a ustedes, chicos. Bueno, entonces, ejemplos 17. Vamos a mostrar qué es lo que quiere decir este teorema, pues muchas veces no se entiende, ¿sí? Entonces, si yo tengo una base de un espacio vectorial, cualquier vector de ese espacio vectorial lo puedo expresar de forma única como combinación lineal de los vectores de esa base, ¿sí? Es decir, esto quiere decir que los escalares son únicos. Entonces, vamos a tomar como ejemplo una base de R2, este conjunto. Tomamos esa base de R2, creo que es el conjunto que elegí, ¿ven? Ya sé que ese conjunto constituye una base, lo he demostrado en el ejemplo anterior. Entonces yo tomo esta base de R2. Yo sé que cualquier elemento de R2 lo puedo expresar de manera única como combinación lineal de esta base. En particular, yo voy a tomar este vector.
del vector de componentes 12, 8. ¿Sí? Y voy a corroborar que efectivamente los escalares de la combinación lineal son únicos. Es decir, yo a este vector lo voy a escribir lo puedo escribir de forma única como combinación lineal de los elementos de esta base de R2. Entonces vamos a verificar esto que estoy diciendo. ¿Está bien? Entonces, para verificar lo que estoy diciendo, yo lo que tengo que hacer es plantear esa combinación lineal. ¿Sí? Voy a mostrar que estos escalares de la combinación lineal son únicos. ¿Por qué? Porque estos elementos que me generan a este vector constituyen una base de R2. Entonces, encuentro el sistema lineal asociado a esta ecuación vectorial y resuelvo ese sistema por Gauss. Y resulta que cuando yo resuelvo por Gauss, esos escalares son únicos. Claro, ahí estoy corroborando lo que me está diciendo el teorema, ¿sí? O lo que me está diciendo esto. ¿Está bien? Si estos vectores que me generan a cualquier vector de R2, porque constituyen una base, ¿no? Si estos vectores son linealmente independientes estos dos, es decir, constituyen una base de R2, cualquier vector de R2, en particular lo puedo escribir de forma única como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí? Es decir, los escalares alfa 1 y alfa 2 son únicos, es decir, los escalares que acompañan a esos vectores, elementos de una base del espacio vectorial, son únicos. Y ahí lo estoy corroborando. Es decir, yo a este vector 12, 8 lo escribo de forma única como combinación lineal de los vectores de la base. ¿Está bien? Esta igualdad solamente se verifica, otra forma de decir lo mismo, esta igualdad se verifica solamente para un único valor de alfa 1 que es 2 y un único valor de alfa 2 que es 5. Eso quiere decir el teorema. Entonces, si un conjunto de vectores no constituye una base del espacio vectorial R2, ¿sí? Y no constituye una base, entonces cualquier vector de R2 no se va a poder expresar de forma única como combinación lineal de esos elementos de ese conjunto que no constituye una base de R2. ¿Sí? Voy a tomar en particular el vector menos 8, 8. ¿Sí? Entonces voy a corroborar eso que estoy diciendo acá. ¿Sí? Voy a escribir esta combinación lineal y voy a mostrar que esta combinación lineal, ¿sí? Menos 8, 8, no puede ser escrita de forma única, ¿sí? Como combinación lineal de los elementos de este conjunto. ¿Por qué? Porque este conjunto no constituye una base de R2. ¿Se entiende, chicos? Y como no constituye una base de R2, ¿sí? Alfa 1 y alfa 2 no van a ser únicos. Van a existir infinitos pares de alfa 1 y alfa 2 que hacen que esta igualdad se cumpla. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estos dos vectores no son independientes, no constituyen una base de R2. Vamos a escribir el sistema asociado a esa ecuación vectorial. ¿Sí? Y vamos a resolver ese sistema. Ese sistema tiene infinitas soluciones porque tengo variables libres. Y elijo alfa 2 como variable libre. Entonces, expreso, si alfa 2 toma el valor 4, por tomar un ejemplo, entonces alfa 1 toma el valor 0. Y acá tengo esta combinación lineal. Al menos 8, 8 lo puedo escribir de esta manera, como combinación lineal de los vectores 1, menos 1 y menos 2, 2. Pero si alfa 2 toma el valor 5, alfa 1 toma el valor 2, entonces al menos 8, 8 lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Como combinación lineal de los vectores 1, menos 1 y menos 2, 2. Los escalares son únicos, no son únicos. ¿Se entiende? Pero ¿por qué lo puedo escribir de distintas formas? Porque estos dos vectores, este y este,
no constituyen una base. Si esos vectores constituyen una base, ¿sí?, la combinación lineal es única. O sea, los escalares son únicos. ¿Quedó claro eso, lo que dice el teorema? Vuelvo a repetir. Si B es una base del espacio vectorial B, entonces todo vector B de ese espacio vectorial se escribe de forma única como combinación lineal de los vectores de B. Es decir, la hipótesis, para concluir esto, ¿sí?, la hipótesis me tiene que dar una base, o sea, en la hipótesis tengo una base de ese espacio vectorial. ¿Se entiende, chicos? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Micrófono, Darío, tener el micrófono encendido. Ah, bueno. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, como no dicen nada, yo supongo que sí. A ver. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a demostrar ese teorema, ¿sí? No sé por qué se remarca esto. Vamos a demostrar ese teorema, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero probar que, acá necesito probar que este vector B lo escribo de forma, se puede escribir de forma única como combinación lineal de los vectores de B. Entonces nosotros vamos a suponer que no existe una única forma de escribir este vector como combinación lineal de los vectores de la base B, sino que existen dos formas. Así lo vamos a demostrar. Entonces la demostración dice, puesto que B es un conjunto generador, todo vector de B, todo vector de B se puede escribir como combinación lineal de los vectores, ¿sí?, del este conjunto generador, ¿sí? Ahora nosotros debemos probar la unicidad, ¿sí? Nosotros queremos mostrar la unicidad, es decir, queremos mostrar que todo vector B lo puedo escribir de manera única como combinación lineal de los vectores de la base B. ¿Está bien? Entonces, para ello vamos a suponer que un vector B de ese espacio vectorial lo puedo escribir de dos formas distintas, ¿sí? Entonces, como combinación lineal de los vectores del conjunto B. Entonces B lo puedo escribir como alfa 1 por U sub 1 más alfa 2 por U sub 2 y así. Pero también lo puedo escribir de esta manera. Beta 1 por U sub 1 más beta 2 por U sub 2 más beta sub n por U sub n. A esas dos igualdades las vamos a llamar asterisco, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Resto miembro a miembro. Entonces digo, ¿sí?, B menos B, el vector nulo. Y acá, todo esto menos todo esto, ¿sí? Ah, pero de acá operando, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que hago? Asocio y saco factor común el vector U sub 1 por un lado, el vector U sub 2 por el otro, el vector U sub n por el otro. Esas operaciones no las muestro, pero creo que ustedes me entienden, ¿no es cierto? Porque yo opero miembro a miembro, ¿sí? Entonces acá me va a quedar, asocio este término con este término en la suma, ¿sí? Entonces me queda alfa 1 menos beta 1 por U sub 1, más alfa 2 menos beta 2 por U sub 2, y así sucesivamente, ¿sí? No hay preguntas, entonces sigo. Pero yo sé, ¿sí?, que el conjunto B es linealmente independiente, porque obviamente B constituye una base, por hipótesis, ¿no? Como B constituye una base, ¿sí?, es decir, sus vectores son linealmente independientes, eso quiere decir que de esta ecuación vectorial, ¿sí?, yo sé que alfa 1 menos beta 1 es 0, alfa 2 menos beta 2 es 0, alfa n menos beta n es 0. Eso por hipótesis, ¿sí? Porque los vectores U sub 1, U sub 2, U sub n constituyen una base, es decir, son linealmente independientes. Entonces, de esta ecuación puedo concluir esto. Lo cual, operando esto, pasando beta 1 al segundo miembro, me queda alfa 1 igual a beta 1, alfa 2 igual a beta 2, alfa n igual a beta n. Con lo cual podemos decir que las expresiones asterisco son idénticas. Es decir, no existen dos maneras distintas de expresar al vector B, ¿sí? O sea,
yo al vector B lo puedo expresar de manera única como combinación lineal de los elementos de una base, de un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Yo creo que sí, nadie me dice nada. Entonces, pasemos a el otro teorema. En el otro teorema me dice, en un espacio vectorial B que posee una base con n elementos, ¿sí? Entonces, cualquier conjunto de m vectores de B con m mayor a n, es decir, cualquier conjunto grande que contiene una base, ¿sí? Perdón, cualquier conjunto grande con m mayor que n es un conjunto linealmente dependiente. Y claro, porque acá recuerden que la base es un conjunto linealmente independiente y generador. Bueno, nos volvemos para atrás. Yo sé que la base es un conjunto linealmente dependiente y generador. Esto en forma simbólica. Si B es una base del espacio vectorial B y está formada por n elementos, cualquier conjunto que contiene a esa base, B1, U sub 1, U sub 2, ¿sí? Es un subconjunto de B a ver, cualquier conjunto que contiene a ese conjunto, que contiene a esa base, va a ser linealmente dependiente. ¿Se entiende esto? Yo tengo acá un conjunto formado por n elementos, ¿sí? Es una base de B. Y tengo un conjunto B' formado por m elementos. Este B' es un subconjunto del espacio vectorial B. Y m es mayor a n. Entonces, B es linealmente dependiente. En realidad, acá lo que me está diciendo es que si B es una base del espacio vectorial B y está formada por n elementos, cualquier conjunto de m elementos, donde m es mayor a n, ¿sí? Cualquier conjunto de m elementos donde m es mayor a n, ¿sí? Va a ser linealmente dependiente. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el teorema. Por ejemplo, si yo tengo esta base, esta es una base de R2, ¿sí? Y esta base está formada por dos elementos, ¿sí? Cualquier base de R2, porque la dimensión es única, cualquier base de R2, ¿sí? Va a estar formado por dos elementos. Entonces, si yo tengo un conjunto de 3 elementos, ese conjunto yo ya sé que va a ser linealmente dependiente. Este es un ejemplo. ¿Sí? No necesariamente lo tiene que contener, ¿sí? a esta base. ¿Sí? No necesariamente tiene que contener esta base. Este es un ejemplo. ¿Está bien? Entonces yo tengo un conjunto. Si yo tengo un conjunto de 3 elementos, ese conjunto yo ya sé que va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque solamente 2, ¿sí? Porque la dimensión de la base es 2. De la base de R2 es 2. ¿Está bien? Entonces yo acá estoy dando un ejemplo de un conjunto de 3 vectores, ¿sí? Que es linealmente dependiente. ¿Se entiende el teorema? ¿O hay alguna duda, chicos, al respecto? Y acá estoy dando un ejemplo, ¿no? A ver qué me dicen. Sí, Iván, ¿qué dudas tenés? Podés prender el micrófono y después apagarlo, ¿no? Podés prender el micrófono para hacerme la consulta. A ver, entonces, acá lo que me está diciendo, claro, porque B genera B. A ver, esto se da porque la dimensión todo depende de la dimensión de la base de ese espacio vectorial, o mejor dicho, todo depende de la dimensión de ese espacio vectorial. ¿Se entiende? Entonces acá me dice,
si yo tengo un espacio vectorial B de dimensión n, es decir, posee una base con n elementos, es equivalente, ¿no? Si a mí me dicen, yo tengo un espacio vectorial B de dimensión n, o bien posee una base con n elementos, entonces cualquier conjunto de m vectores con m mayor que n va a ser linealmente dependiente. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un conjunto formado por m vectores donde m es mayor a la dimensión del espacio vectorial, entonces ese conjunto no va a ser linealmente independiente, porque si es linealmente independiente tiene que ser base de ese espacio vectorial. Pero la base no está formado por m vectores, sino que está formado por n vectores, ¿sí? Y como acá m es mayor a n, ¿sí? Eso quiere decir que ese conjunto de m elementos tiene que ser linealmente dependiente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la base está formada solamente por n vectores. Cualquier base está formado por n vectores. Si yo tengo más cantidad de elementos en un conjunto mayor a n, entonces ese conjunto no va a ser independiente, va a ser dependiente. ¿Se entiende? Entonces, la cantidad de elementos de un conjunto, si es igual al número de elementos de una base, siendo esos vectores linealmente independientes, entonces ese otro conjunto de vectores también va a ser linealmente independiente. ¿Se entiende? Entonces, fíjense acá, este teorema me lo están enunciando de manera simbólica. Si yo tengo un conjunto B de n vectores, ¿sí? Elementos del espacio vectorial de dimensión n, es decir, si yo tengo un conjunto B que constituye una base de B formada por n elementos, y tengo un conjunto formado por, que llamo B', formado por m elementos, ¿sí? Ambos subconjuntos de un espacio vectorial B. Si m es mayor a n, automáticamente digo, si el número de elementos de este otro subconjunto de B es mayor al número de elementos de una base de B, automáticamente puedo decir que este conjunto B' es linealmente dependiente. ¿Se entiende? Entonces yo tengo acá como ejemplo, ¿sí? Una base de R2. ¿Está bien? Entonces, R2, ¿cuántos elementos tiene una base de R2? 2 elementos. Acá yo estoy tomando como ejemplo una base de R2. ¿Cuántas bases tiene R2? Infinitas bases. ¿Se entiende? Ahora, si yo tomo un conjunto formado por 3 vectores, automáticamente digo, bueno, este conjunto ya sé que va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque la máxima cantidad de vectores linealmente independiente es igual a la dimensión del espacio vectorial. Es decir, es igual a la dimensión de la base, a la cantidad de elementos de la base, de cualquier base de R2. ¿Se entiende eso, chicos? Y acá está un contraejemplo. Si yo tengo, si estoy trabajando en el espacio vectorial R3, ¿sí? ¿Qué dimensión tiene R3? Chicos, ¿qué dimensión tiene R3? Tiene dimensión 3, exactamente. Si yo estoy trabajando en R3, la dimensión de ese conjunto es 3. Es decir, todas las bases de ese conjunto están formados por 3 vectores. Ya sé que son linealmente independientes y generadores de R3, ¿sí? Por definición de base.
Todas las bases están formadas por 3 vectores. Entonces, si yo tengo un conjunto, un subconjunto de R3, formado por 4 vectores, o 5, o 6, o 7, u 8 vectores, yo sé que ese conjunto, ¿sí?, va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Porque cualquier conjunto, porque, a ver, el número de vectores linealmente independientes, o sea, ¿sí?, el número de vectores de un conjunto linealmente, de un subconjunto de un espacio vectorial linealmente independiente, el número máximo, ¿sí?, de vectores linealmente independientes de un espacio vectorial, ¿sí?, es igual a la dimensión de ese espacio vectorial. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy trabajando en R2, ¿sí?, los conjuntos, el número máximo de elementos linealmente independientes de R2 va a ser igual a 2. Si yo tengo un conjunto, un subconjunto de 3 vectores o de 4 o de 5 vectores de R2, automáticamente yo ya sé que esos conjuntos van a ser linealmente dependientes. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Si estoy trabajando en R4, ¿sí?, y tengo un conjunto formado por 5 vectores o 6 vectores, yo sé que ese conjunto de 6 vectores, subconjunto del espacio vectorial, va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque la cantidad máxima de vectores linealmente independiente de R4 es 4. ¿Quedó claro eso? Bueno, eso es lo que me dice el teorema, y acá hay un ejemplo. Entonces vamos a la demostración, ¿sí? Entonces, esta es mi hipótesis de lo que quiero demostrar, y este vendría a ser mi tesis. Yo quiero probar que B' es linealmente dependiente, siendo B linealmente independiente, porque constituye una base del espacio vectorial B. Entonces, por hipótesis, ¿sí?, como B constituye una base del espacio vectorial B, entonces todo vector U sub I de B lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base B, y esa combinación lineal es única por el teorema anterior. Entonces, porque yo sé que cualquier vector de un espacio vectorial, ¿sí?, puedo escribirlo como combinación lineal de los elementos de una base, y esa combinación lineal va a ser única. ¿Se entiende? Eso lo sabemos. Entonces, vamos a la demostración de este teorema. Entonces, como B constituye una base del espacio vectorial B, cualquier elemento de B' lo puedo escribir de forma única como combinación lineal de la base del espacio vectorial B. ¿Por qué? Porque estos elementos son elementos de B', y también son elementos de B, por ser B' subconjunto de B. Entonces, cualquier vector de B' lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Y esa combinación lineal es única, por lo que vimos en el teorema anterior. ¿Sí? Entonces, a esos escalares, ¿sí?, a los escalares de esta primer combinación lineal le damos estos subíndices. ¿Sí? Entonces, para demostrar que B' es linealmente dependiente, pues yo quiero mostrar que B' es linealmente dependiente, debemos encontrar escalares alfa 1, alfa 2, alfa m, porque yo tengo que B', ¿sí?, está formado por m elementos. Tengo que mostrar que estos escalares, ¿sí?, no son todos ceros. ¿Sí? Eso es yo lo que quiero mostrar. ¿Sí? Como yo quiero mostrar que B' es linealmente dependiente, entonces voy a mostrar que al menos algún alfa sub I es no nulo. ¿Se entiende?
¿Eso quedó claro, chicos? Pero además sabemos por hipótesis que como los B' es un subconjunto del espacio vectorial B, a sus elementos los puedo escribir de manera única como combinación lineal de la base, de una base del espacio vectorial B. Ese sabemos por un lado, esto sabemos por el otro lado. Entonces, yo sustituyo 1 en 2. Entonces, donde diga U sub 1, voy a colocar esta suma. Donde diga U sub 2, la otra combinación lineal. Donde diga U sub m, esta combinación lineal. Entonces, reemplazo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago? Una vez que hago los reemplazos, fíjense que este primer miembro me quedó en función de los vectores B1, B2, Bn. ¿Sí? Entonces, yo lo reacomodo, saco factor común B1, entonces esta igualdad me queda de esta manera. Pero yo sé por hipótesis que B1, B2, Bn constituyen una base de B. Por lo tanto, ese conjunto o esos vectores son linealmente independientes. Entonces, como los vectores B1, B2, Bn por hipótesis son linealmente independientes por ser elementos de una base, en esta combinación lineal los escalares que lo acompañan son ceros. Entonces, este escalar es 0, este otro escalar es 0 y este otro, así sucesivamente, este otro escalar es 0. Entonces yo tengo acá un sistema, me quedó un sistema lineal homogéneo en función de alfa 1, alfa 2, alfa n. ¿Sí? Justamente yo quiero buscar esos valores. ¿Sí? Porque si esos valores son todos 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Si alguno de ellos es no nulo, el conjunto va a ser linealmente dependiente y es lo que quiero mostrar. Entonces, procediendo de esta manera, haciendo esa sustitución, trabajando algebraicamente esta ecuación, ¿sí? Yo concluyo que estos escalares son ceros, obtengo este sistema homogéneo, partiendo de la hipótesis, porque yo sé que por hipótesis B1, B2, Bn son linealmente independientes. Entonces yo tengo un sistema de n ecuaciones lineales con m incógnitas. Fíjense ese sistema. Pero nosotros sabemos que m es mayor a n, por hipótesis. Como m es mayor a n, porque m me indica el número, la cantidad de incógnitas, yo tengo, este es un sistema de m incógnitas, ¿sí? Y n ecuaciones, como m es mayor a n, ese sistema homogéneo va a tener infinitas soluciones. Por lo tanto, existen escalares no nulos tal que la ecuación 2 se satisface, ¿sí? Como m mayor a n, ¿sí? Eso significa que algún alfa sub i es no nulo, ¿sí? Por lo tanto, B va a ser linealmente dependiente, ¿sí? B', perdón, va a ser un conjunto linealmente independiente y ya he demostrado el teorema. ¿Quedó alguna duda? Y esto es lo que yo les mencionaba hace un... ¿Ah? ¿Sí? 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 Entonces, ¿puede volver a donde decía la definición del teorema? Quiero preguntarle algo. ¿A esto? Sí. No, arriba, el recuadro azul. Profe, ahí entonces, la base, como dice ahí, B, y después tengo B', que sería otro conjunto aparte de B, que no. Sí. Ese, ¿me basta con B que sea un generador que no una base? Para Claro. decir que B' sería un conjunto más grande que B, No, decir que no, es tiene que ser linealmente independiente o necesariamente cómo. linealmente independiente. También, los dos son independientes. No, o sea,
yo tengo por hipótesis que B es una base. Entonces B es linealmente independiente y generador. Y además me dan como hipótesis un conjunto B' formado por M elementos, donde M es mayor a N. Yo tengo que mostrar que este subconjunto del espacio vectorial B, ¿sí?, es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque M es mayor a N. Entonces, cualquier conjunto que tenga un número de elementos mayor a la dimensión del espacio va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Recuerden que la dimensión del espacio coincide con el número de vectores de la base. ¿Me explico, chicos? Entonces, cualquier conjunto, cualquier subconjunto de un espacio vectorial que contenga un número de elementos mayor a, a la cantidad de elementos de una base de ese espacio vectorial va a ser linealmente dependiente. Eso es lo que nosotros vemos en este ejemplo. Yo tengo una base de R2. ¿Qué dimensión tiene R2? 2. Es decir, cualquier base de R2 de este ejemplo va a tener 2 elementos. Entonces, si yo tomo un subconjunto de R2, por ejemplo este, ¿sí?, en particular, si tomo un subconjunto de R2, ese subconjunto, como tiene mayor cantidad de elementos que la base de R2, ya va a ser linealmente dependiente, ¿se entiende? Y yo tomé un caso particular de base, que es esta, y le agregué este vector, y yo acá muestro que este vector lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Como este vector lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores, por propiedad de dependencia lineal, ¿sí?, este conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿Se entiende? Acá en este ejemplo. Entonces yo procedo a demostrar, ¿sí? A ver qué me preguntan. A ver. Bien. ¿Quedó claro o no? ¿O más o menos? Chicos. ¿En qué parte no se entendió? Es básicamente esto. Si yo tengo un espacio vectorial de dimensión n, ¿eso qué quiere decir? Que todas las bases de ese espacio vectorial van a tener n vectores. Y si yo tomo un subconjunto cualquiera de ese espacio vectorial que tiene dimensión n, si tomo un subconjunto cualquiera, ¿sí?, formado por m elementos, donde n es mayor al número de elementos de una base, entonces ese subconjunto de ese espacio vectorial va a ser linealmente dependiente. Es así de simple, ¿está bien? Si yo tengo el espacio vectorial R3, ¿cuántos elementos tiene una base de R3? 3 elementos, porque la dimensión de R3 es 3, ¿sí? Si yo tomo un subconjunto de R3 formado por 5 ternas, automáticamente sé que ese subconjunto de R3 va a ser linealmente dependiente, porque 5 es mayor a 3, ¿sí? El número de elementos de ese conjunto es mayor al número de elementos de la base. A eso se refiere, ¿sí? Bueno, entonces espero que haya quedado claro la demostración, porque no es complicada la demostración. Yo tengo que seguir la idea y nada más, ¿sí? No es muy complicada, ¿está bien? Y vamos a la observación, y esto es lo que le vivo diciendo en todo este momento. Le dije en todo esto, en toda esta explicación, que la máxima cantidad de vectores de un conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial de dimensión n es n. Eso es lo que yo le dije con anterioridad, ¿sí? Si yo tengo parece larga, pero no es complicada, ¿sí? Si yo tengo, porque hay demostraciones que son largas y sí son complicadas, pero por suerte no la vemos acá.
lo van a ver los alumnos del profesorado de matemática que hacen la optativa álgebra. Ahí las demostraciones son largas y re complicadas y encima algunas son largas, pero a su vez van sintetizando un montón de cosas, entonces uno tiene que darse cuenta de dónde ha sacado tal cosa que va concluyendo, digamos, ¿sí? Y a su vez eso está relacionado con otros teoremas. Esas sí son largas y complicadas. Estas no, chicos, ¿sí? Analícenlo bien, ¿está bien? Entonces acá la observación me dice, la máxima cantidad de vectores de un conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial de dimensión n es n. ¿Sí? Entonces yo tengo un subconjunto de R3. Si ese subconjunto de R3 tiene 3 vectores, entonces ese subconjunto tiene chances de ser linealmente independiente. ¿Se entiende? Ahora, si ese subconjunto está formado por 3 vectores no paralelos entre sí, ¿sí? Que no tienen la misma dirección, automáticamente puedo decir que ese conjunto es linealmente independiente. Obviamente, si yo tengo un conjunto de 3 vectores, ese conjunto, ¿sí? Puede ser linealmente independiente o no, ¿sí? Pero si es linealmente independiente, ¿sí? Perdón, pero si yo puedo asegurar que si está formado por 5 vectores, un subconjunto de R3, automáticamente puedo decir que concluir rápidamente que ese subconjunto no es linealmente dependiente, no es linealmente independiente. ¿Me explico o no? Porque el teorema me dice, si un subconjunto, ¿sí?, de un espacio vectorial está formado por m elementos y m es mayor a n, donde n es la dimensión del espacio vectorial, puedo concluir rápidamente que ese subconjunto es linealmente dependiente. ¿Se entiende? Para eso me sirve el teorema. Ahora, si yo tengo un subconjunto de R3, ¿sí?, que está formado por 3 vectores, no puedo decir nada. Ese subconjunto puede ser linealmente independiente o no. Tengo que probarlo. ¿Se entiende o no? Pero yo sí puedo asegurar que si ese subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n está formado por m elementos, donde m es mayor a n, ahí puedo asegurar que ese subconjunto es linealmente dependiente, no independiente. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? Bueno, eso es muy importante que lo tengan presente este teorema porque yo lo voy a utilizar en los parciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a poder concluir rápidamente determinadas cosas utilizando ese teorema. Bueno, chicos, ahora sí los dejo ir. Todavía me falta un montón de cosas por dar. Si nosotros no llegamos a completar esto para el fin de semana, yo les puedo dar una clase extra en algún momento, ¿sí? Para completar este tema. ¿Está bien? No es complicado, pero bueno, vamos completando bien, vamos analizando bien. Sí, el otro cuestionario es de TP3. No sé para cuándo va a ser, no sé si está ya en el cronograma, porque me dijo el profesor Ariel que iba a colocar todas las fechas en el cronograma. No sé si va a ser para este sábado o para el lunes siguiente, eso no sé. Él me dijo que lo iba a colocar el cronograma para el 24. ¿Y el 24 qué día cae? A ver. 24. Es el tercer cuestionario, Marte. Bueno. Sí, todos los temas del cuestionario. 24 cae Marte. Entonces ya está en el cronograma, así que se fijan en el cronograma, por favor, ¿sí? Entonces nosotros igual vamos a recuperar alguna clase si de ser posible. ¿Está bien? Y el lunes, yo tengo consulta el lunes, ¿no? Bueno, entonces nos vemos la clase que viene, chicos. No les quito más tiempo. Chao. Gracias.